quedó parado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, usted. Qué bueno. ¿Ya comieron? Está en proceso. ¿Están en proceso? Provecho, buen provecho. Sí, luego en hora de comida, ¿verdad? Nos tocó la clase. Bueno, ok, pues damos inicio a la clase del día de hoy, 31 de octubre. Y por favor les voy a pedir que pongan la asistencia en el chat. Vamos a dar inicio con el tema del petróleo, el origen y la formación. ¿Qué es el petróleo? El producto es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Lo forman, por una parte, los compuestos denominados hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno. Y, por otra parte, pequeñas proporciones de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Se presenta de forma natural en depósitos de roca sedimentaria y solo en lugares en los que hubo mar. Su color es variable, entre el ámbar y el negro. Y el significado etimológico de la palabra petróleo es aceite de piedra. Pero no les pregunté, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Okay. Sí, mis... El origen, bueno, pues son varios factores para lograr su formación, como la ausencia de aire, restos de plantas y animales, sobre todo plancton marino, gran presión de las capas de tierra, altas temperaturas y también debe de haber acción de bacterias. Los restos de animales y plantas cubiertos por arcilla y tierra durante muchos millones de años, sometidos, por tanto, a grandes presiones y altas temperaturas, junto con la acción de bacterias anaeróbicas, quiere decir las que viven en ausencia del aire, provocan la formación del petróleo. El hecho de que su origen sea muy diverso, dependiendo de la combinación de los factores anteriormente citados, provoca que su presencia sea también muy variada. Puede ser en forma líquida, dentro de rocas porosas y entre los huecos de las piedras. Puede ser presente también en forma volátil, es decir, un líquido que se vuelve gas al contacto con el aire. Puede presentarse también en forma semisólido, con textura de ceras. En cualquier caso, el petróleo de por sí es un líquido y se encuentra mezclado con gases y con agua. A ver, aquí hay una participación. ¿Quiere hacer un comentario? Héctor Díaz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es correcto lo que mencionaba maestra respecto a la formación del petróleo, tiene que darse en ciertos medios y pues como muchos ya lo sabemos, déjenme prendo mi cámara, se da dentro de una cantidad de años prometedora, por lo mismo se dice que la fuente del petróleo es una fuente agotable por la misma situación.
bueno, pues como lo sabemos, pues es conocido por diferentes nombres el oro negro, por distintas culturas, generalmente las antiguas de nuestros antepasados. eh, um, pues nos dice las características del mismo, del petróleo, y pues una parte principal, como lo mencionaba, es la presencia de bacterias anaerobias, obviamente las que se encuentran en muchos lugares, pero principalmente en la formación del petróleo, en el medio del petróleo, porque por lo mismo que se encuentran, su proceso de vida se encuentra bajo el ciclo de, bueno, no recuerdo bien esa parte de biología, pero obviamente lo que salen de ellas ayudan a la formación de estos. No recuerdo el nombre específicamente, pero va dentro de su ciclo de vida. Es como cuando come un animal y sus restos forman un nuevo producto. No recuerdo tal cual el concepto, pero va dentro de esta situación la formación del petróleo. Ok, Héctor, muchas gracias. Bueno, ya te puse la participación. Con lo que respecta al mismo, ¿verdad? La formación del petróleo, vamos a ver la siguiente. La localización. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues al ser un compuesto líquido, su presencia no se localiza habitualmente en el lugar en el que se generó, sino que ha sufrido previamente un movimiento vertical o lateral, filtrándose a través de rocas porosas, a veces una distancia considerable hasta encontrar una salida al exterior, en cuyo caso parte se evapora y la otra se oxida al contactar con el aire, al tener contacto con el aire, con lo cual el petróleo en sí desaparece, o hasta encontrar una roca no porosa que le impide la salida. Entonces se habla precisamente de un yacimiento. Nota, el petróleo no forma lagos subterráneos, siempre aparece impregnado en rocas porosas. Ahí hay unas figuras acerca precisamente de los yacimientos. Sí, los más habituales que pudiéramos encontrar. El primero, no sé si lo aprecian, ahí dice que es un yacimiento estratigráfico, en el cual se observa, ¿verdad?, los estratos de la roca no porosa. Arriba está la bolsa de petróleo y bueno, la primera capa que es la superficie. Y en la otra está el yacimiento anticlinal, que es igual, ¿verdad?, de superficie primero, la bolsa de petróleo y el estrato de roca. Y la última, que es el yacimiento de falla, ahí es una bolsa igual, ¿verdad?, la superficie, pero si ven, está, la falla está hacia un lado, ¿verdad?, como inclinado. Es donde se encuentra el estrato al final de roca no porosa. Son entonces 1, 2, 3, como 4 capas. Y precisamente, ¿qué significa, verdad? Estratigráficos. Pues en forma de cuña alargada que se inserta entre dos estratos. Es la primera figura, entonces le da una forma tipo cuña, por eso es el nombre. Y en la segunda, anticlinal, bueno, en un repliegue del subsuelo que almacena el petróleo como un tipo arco, ¿verdad? Arqueamiento del terreno. Por eso es como que está un poco curviadito. Y la última de falla, bueno, pues es cuando el terreno se fractura. Y los estratos que antes coincidían se separan. Si el estrato que contenía petróleo encuentra entonces una roca no porosa, se forma la bolsa o yacimiento. ¿Sí lo aprecian? Sí. Ok. Sí. En las últimas décadas se ha desarrollado enormemente la búsqueda de yacimientos bajo el mar, los cuales, si bien tienen
similares características que los terrestres en cuanto a estructura de las bolsas. Presentan muchas mayores dificultades a la hora de localizarlos y por añadidura de su explotación. A ver, participación. ¿Alguien que desea hacer alguna aportación? O sea, en referencia de, pues, de la bolsa o cuenca que se forma, es, pues, por lo que estamos leyendo y comentando, es en base a que más que nada se forma cuando, pues ya no, las rocas, pues se puede decir que se sellan y ya no pueden, emigrar hacia otra parte. Es cuando se forma se lleva a cabo el reservorio, que se arma el reservorio o la cuenca. Uh-huh. Ok, así es. ¿Qué más? En la clase pasada también vimos algo sobre los inicios del petróleo y ahorita viendo la diapositiva esta que nos presenta, es muy parecido lo que mirábamos en la clase pasada al tercer tipo de yacimientos en falla, que me recuerdo yo que los yacimientos antes eran muy buscados, así como en extensiones de terreno así anticlinales, y veo ahí por el dibujo, veo que la cuenca está como armada así en un terreno como en declive. Uh-huh. Sí, el terreno está así. Así es. Bueno, pues como ustedes bien saben, ¿verdad? El reservorio, ¿verdad? O también llamado yacimiento, pues es una acumulación de todo lo que es los hidrocarburos en el subsuelo, el cual siempre van a contener, o la mayor parte estarán en algunas rocas porosas, fracturadas, o tal vez algunas que no estén fracturadas también. Los hidrocarburos naturales, como el petróleo, también el gas natural, son retenidos por formaciones con baja permeabilidad. Entonces, como comentábamos acerca de las capas en la clase anterior, creo que fue, encontramos, ¿verdad? Que podemos encontrar la arcilla impermeable, podemos encontrar después la arena con gas natural, podemos encontrar también entonces la arena con petróleo, la arena con agua salada y en la parte impermeable la arcilla impermeable que va abajo. ¿Sí recuerdan? Sí. Ok, bueno, entonces continuamos con la exploración. ¿Quién me puede apoyar a leer, por favor? Yo si quiere. Ok, adelante. Exploración. Para descubrir los lugares donde existen yacimientos de petróleo, no existe un método científico exacto, sino que es preciso realizar multitud de tareas previas de estudios del terreno. Los métodos empleados, dependiendo del tipo de terreno, serán geológicos o geofísicos. Los métodos geológicos son: el primer objetivo en encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petróleo, es decir, suficientemente porosa y con la estructura geológica de estratos adecuada para que puedan existir bolsas de petróleo. Hay que buscar luego una cuenca sedimentaria que pueda poseer materia orgánica enterrada hace más de
10 millones de años. Para todo ello, se realizan estudios geológicos de la superficie, recogen muestras de terreno, se realizan estudios por rayos X, se perfora para estudiar los estratos y finalmente con todos estos datos se realiza la carta geológica de la región que se estudia. Tras nuevos estudios sobre el terreno, se determinan si hay rocas petrolíferas alcanzables mediante prospección, la profundidad a la que habría que perforar, etcétera. Se puede llegar a la conclusión de que si merece la pena o no realizar un pozo testigo o pozo de exploración. De hecho, únicamente en 1 de cada 10 pozos exploratorios se llega a descubrir petróleo y solo 2 de cada 100 dan resultados que permiten su exploración de forma rentable. Y los métodos geofísicos son cuando el terreno no presenta una estructura igual en su superficie que en el subsuelo, por ejemplo, en desiertos, en selvas o zonas pantanosas, ese mensaje no me deja ver. Los métodos geológicos de estudio de la superficie no resultan útiles, por lo cual hay que emplear la geofísica, ciencia que estudia las características del suelo sin tener en cuenta las de la superficie. Ok, muy bien. De esto que acabas de leer, ¿qué entendiste? Antes que nada, de que aunque se recaben todos los datos de exploración cuando uno está en el método de exploración para encontrar pozos, puede ser muy posiblemente de que no se hallen pozos a la primera. Eh, y aunque llegase y de todas las pruebas que se hagan y todos los pozos que se encuentren, no todos tampoco van a ser, aunque se encuentren, no pueden ser rentables, pueden ser que no produzcan suficiente producción para declarar que valga el costo de toda la operación. Y es un mercado acá muy, ¿cómo diré? Eh, tiene la palabra ahorita no se me da exactamente cómo definirla. Tiene todas no se me va ahorita la palabra. Que no es sencillo el chiste, no es nada más de perforar donde se tenga la idea de que a lo mejor aquí Ajá. Donde hay ya se tales. hizo un estudio de que hay, ajá, petróleo. Ajá, y órale, ya se encuentra y órale, se empieza la producción. Puede ser que el pozo no tenga la suficiente cantidad porque los costos de perforación y todo eso son No bastante sea caros. rentable. Las rentas que cobran las compañías que trabajan con PMS, todo eso, son bastante caras y cobran por día, inclusive. Ujú. Entonces no sale rentable y muchos pozos se quedan, pues sí, no son expropiados por lo mismo. Y muchos proyectos así se quedan a la deriva, Así es. así podría decir. Es lo que más se podría resaltar de este texto, que es lo que nos va a tocar encontrar cuando estemos en el modo de exploración. Todavía no ven esa parte, ¿verdad? Ustedes en el semestre, bueno, en el cuatrimestre anterior, ¿qué materias vieron referentes a esto de la carrera? Bueno, tuvimos bombeo y qué otra cosa más. A ver, acá tengo las materias, a ver. Bueno, en Nuevo Laredo esa materia me tocó en primero, de hecho, como que están medio revueltas las materias, pero sí se hacían diversos estudios con apoyo de las ondas electromagnéticas y, y se utilizaban antenas en diversos camiones, se utilizaban diversos aparatos para que al momento de aventar esas ondas hacia el suelo,
al momento de rebotar nos dieran cierta lectura en los registros de los pozos a los que se querían llegar como decía el compañero, expropiar, pero de alguna Ajá. manera donde se quería llegar a hacer, porque Ujú. pues de alguna manera todo tiene un costo y pues generalmente se utiliza maquinaria muy costosa y por lo mismo se utilizan este tipo de máquinas que de alguna manera es una inversión para a quien se dedica a este tipo de cosas, a empresas grandes generalmente. Sí, y bueno, y estos estudios ya pues son estudios realmente ya precisos, ¿verdad? Que puedes tener la certeza de que va a ser una gran, eh, pues ideal para que podamos ahí explotar, ¿verdad? Pues referente a lo que acaba de leer su compañero, entonces tenemos entendido que los métodos de exploración de petrolero, ¿verdad? Serían la exploración geológica, podemos mencionar también la geofísica, por mencionar también la sísmica y hay otras dos, gravimétrica y la magnética también. Así es, ¿verdad? Como dice el texto, el primer objetivo es encontrar una roca que se haya formado en un medio propicio para la existencia del petróleo, la cual debe tener ciertas características, como bien saben, que sea suficientemente porosa y con la estructura geológica de los estratos, ¿verdad? Hay que buscar también una cuenca sedimentaria que pueda poseer materia orgánica enterrada hace más de 10 millones de años. Eso es con los estudios que precisamente se hacen. Y también se realizan estudios geológicos de la superficie, en el cual se recogen muestras de terreno, se realizan estudios por rayos X, se perfora para estudiar los estratos y finalmente, con todos esos datos, se realiza la carta geológica, la comúnmente llamada carta geológica de la región que se va a estudiar. Bueno, entonces, ¿cómo identifican el petróleo en la Tierra? ¿Cómo podemos identificarlo? La detección, normalmente el petróleo, bueno, se detecta mediante un estudio, como bien mencionamos, ¿verdad?, de la superficie de la Tierra. Por detección remota, también esa es otra. Bajando sensores dentro de los pozos. Perdón, ¿quién fue el que participó anterior? Francisco Javier, ¿verdad? Yo fui el que leí, yo, William, Francisco, y William. él expliqué. A ver, ok, William, gracias, ya te noté. Francisco Javier, Sí, maestra. a ver, ¿me podrías apoyar? En la detección del petróleo podemos mencionar, ¿verdad? Ok, está el estudio previo que se hace en la superficie del terreno, ¿verdad? Está la detección remota que algunos utilizan también como medio. También están sensores que se usan dentro de los pozos. ¿Qué otras técnicas hay? Exclusivamente para la detección del petróleo. Sí. Pues en sí, el nombre correcto no me lo sé. Pero pues en palabras coloquiales podría más o menos explicarlo. Sí, adelante. Pues una, ya sea, por ejemplo, no recuerdo bien cómo se llama el aparato que usan para, por ejemplo, los sensores que se usan para cuando hay un terremoto o algo así, no recuerdo ahorita el nombre. Esos, Escala de Richter, sí, el sismógrafo. muchas veces se ha utilizado también un sismógrafo con el cual, como se comentó ahorita, aparte de los camiones con antenas y todo eso, se lanzan como ondas sonoras, vaya, a la Tierra, esperando que las vibraciones, según la profundidad y en la manera en la que rebotan y vuelven al sismógrafo, o la señal regresa al sismógrafo, ¿verdad? Se detecta a qué cierta profundidad, ya sea hay cierto tipo de roca que impide el paso de ese sonido o vibración, Uh-huh. como también medir ciertas distancias a las que se encuentra. Otro también que he escuchado y que he leído es uno que es como para hacer como es que no sé si esté bien dicho, ¿verdad? Como una ecografía, algo así, no sé si me explico. Sí, tipo radiografía, algo así. Sí, Uh-huh. pero esta es en vivo.
que se emplea una especie de maquinaria grande en la cual se tiene que, vaya, no perforar mucho, creo que se perforan nada más como unos entre 5 y 8 metros para que puedan asentar bien toda esa maquinaria, y es cuando se empieza a hacer una exploración como si fuera un tipo de ecografía, como cuando una persona embarazada, ¿verdad? Le hacen una ecografía, algo similar. En este caso no es tan efectiva porque solo alcanza ciertas profundidades y al detectar ciertos tipos de rocas similares, las detecta como solo una, en lugar de distinguirlas. Había otro también que es por medio de, es como cuando ponen muchísimos sensores a cierta profundidad y a cierta distancia entre sí, los cuales miden tanto temperatura, tipo de suelo o subsuelo que hay, y es también como, por así decirlo, para determinar más que nada el tipo de rocas que hay, y en base a eso van haciendo un aproximado de qué tan viable o posible es que haya ahí algún tipo de yacimiento. Son los que yo he escuchado. Ok, muy bien. Y leído. Entonces, nos faltaría por mencionar, digo, son muchos, ¿verdad? Pero puede ser sobre la exploración, el método, perdón, de exploración sísmica. Profe, ok. Igual, no sé si pueda participar. Adelante. Ok, Gracias, bueno, gracias, Javi. De nada más. Dentro de lo que viene siendo de las exploraciones, ¿no? Ya mencionamos la geólica, la geofísica. Por ahí también se mencionó algo sobre la sísmica, que es se basa mediante explosivos y vibraciones, se obtienen los gráficos que producen las ondas sísmicas. Y que de esa información, de esa forma y profundidad, se extraen los datos de exploración a estratos en el subsuelo. Esto resulta se determina para la ubicación de las trampas, donde se hace lo que es la exploración. Hay otra que es la exploración gravimétrica. Este estudio del subsuelo mediante mediciones de atracción de gravedad de las rocas. Esta otra que es la exploración magnética, que es con el uso de magnetómetro, se miden las fluctuaciones del campo magnético terrestre. De esta manera se puede reconocer indirectamente la presencia de rocas sedimentarias, indicadoras, por lo general, de la posible presencia de hidrocarburos. Esta última es muy útil en el ámbito de la exploración de petrolera, la geoquímica, por medio de fotografías, también como áreas de satélites de las zonas donde se sospecha que hay petróleo. Que básicamente son como 5 o 6 de los que son el tipo de exploraciones que se manejan en el ramo del petróleo. A ver, háblame de la gravimetría. ¿De la qué, perdón? Gravimétrica o gravimetría o método exploración gravimétrica también. Gravimétrica, ok. En este caso, donde se está, bueno, como mencionaba que es estudio del subsuelo mediante mediciones de atracción de gravedad de las rocas. Esta información complementa otras para calcular la naturaleza del suelo, o sea, qué tanto, si llega a ser ¿cómo se dice? Un pozo que realmente pudiera ser bueno para poder hacer una extracción o probable extracción, o sea, porque como mencionamos anteriormente, no todos, aunque se encuentre un pozo, no todos son buenos o nos llega a servir para hacer las extracciones, o a lo mejor no encontramos ni siquiera suficiente hidrocarburo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pudiera aportar? Agregar, ajá. Ajá, es que no tengo tanta información en este sentido de ese tipo de gravimétrica, es más o menos lo que me acordaba y exploré un poquito.
Déjeme ver. A ver, ¿quién desea, Maestra. adelante? Nada más quisiera agregar algo con respecto a lo de la exploración, ¿verdad? Pese a que, ¿verdad? Hoy en día la tecnología, pues cada día nos sorprende más, tanto para la comunidad estudiantil y todos, ¿verdad? En específico, no hay alguien que nos sorprenda con eso, pero bueno, más que nada, no importa qué tantos exámenes de exploración y todo lo que se tiene que hacer, como quiera, siempre va a existir el riesgo de que ese yacimiento no sea 100% viable. Por Ujú, eso siempre se considera un arma de doble filo perforar en tierra, ujú. porque muchas veces al no conocer específicamente la presión que hay ahí en ese yacimiento, ¿verdad? Muchas veces se emplean pues, bombas y todo eso para poder extraer el petróleo. Muchas veces por eso prefieren hacer perforaciones y exploraciones a Ok. mar abierto, porque es muchísimo más Es más viable y viable, exacto. es mínimo, muy mínimo el riesgo Sí, en el que, por ejemplo, ellos pierdan por la necesidad de usar bombas para poder extraer el petróleo. exactamente. Sí, de hecho, muchas compañías, ¿verdad? De hecho, pues le apuestan más precisamente a eso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar porque ya se nos va a acabar el tiempo y sí quisiera terminar. Todavía nos faltan varias. En la exploración, aparatos como mencionábamos, ¿verdad? Precisamente el gravímetro permiten estudiar de las rocas que hay en el subsuelo. Este aparato mide las diferencias de la fuerza de la gravedad en las diferentes zonas del suelo, lo que permite determinar qué tipo de roca existe en el subsuelo. Con los datos obtenidos se elabora un mapa de subsuelo que permitirá determinar en qué zona es más probable que podamos encontrar, perdón, pues el petróleo. Ahí muestra la imagen, ¿verdad?, de funcionamiento de un equipo en el cual está ahí la extensión del muelle. Es como un resorte, ¿verdad?, que varía según la gravedad, en el cual se va a hacer más grande o va a disminuir. Y en la extracción, aunque en un principio se empleó el método de percusión cuando los pozos petrolíferos están situados a poca profundidad y bajo roca de gran dureza, dicha técnica desde mediados del siglo XX dejó paso al método de rotación. Ese fue otro método que se utilizó ya que la mayor parte del petróleo se ha determinado que se encuentra a profundidad de entre 900 y 5,000 metros, aunque hay pozos que llegan a 7,000 u 8,000. Método de rotación, ¿en qué consiste? Bueno, en un sistema de tubos acoplados unos a continuación de otros que, impulsados por un motor, va girando y perforando hacia abajo. En el extremo se halla una broca o trépano con dientes que rompen la roca, cuchillas que la separan y diamantes que lo perforan, dependiendo del tipo de terreno. El encamisado, para evitar que las paredes del pozo se derrumben durante la perforación y al mismo tiempo la estructura de los estratos de subsuelo permanezcan, según se va perforando el pozo, va siendo recubierto mediante unas paredes o camisas. En el aprovechamiento del yacimiento, los cálculos realizados históricamente permiten afirmar que habitualmente una bolsa de petróleo solo suele ser aprovechada entre un 25% y un 50% de su capacidad total. El petróleo suele estar acompañado en las bolsas por gas. Ambos, por la profundidad a la que se hallan, están sometidos a altas presiones. El gas, por esas circunstancias, se mantiene en estado líquido. Muy bien. Continuamos con la extracción en la inyección de vapor. En yacimientos con petróleo muy viscoso, con una textura, un tipo de cera, se utiliza la inyección de vapor en lugar de agua, lo que permite conseguir dos efectos. Por un lado, se aumenta, igual que con el agua, la presión de la bolsa de crudo para que siga ascendiendo libremente. Y por el otro, el vapor reduce la viscosidad del crudo, con lo que se hace más sencilla su extracción. En la extracción en el mar, el avance de las técnicas de perforación ha permitido que se puedan desarrollar pozos desde plataformas situadas en el mar, en aguas de profundidad de varios cientos de metros. Lo que comentaba su compañero, en ellos, para facilitar la extracción de la roca perforada, se hace circular constantemente el lodo a través del tubo de perforación y un sistema de toberas en la propia roca.
Con ello, se han conseguido perforar pozos de 6.400 metros, ¿verdad? Lo que ha permitido acceder a una parte importante de la Reserva Mundial del petróleo. En las reservas mundiales, bueno, aquí mencionamos los países que tienen pues más riqueza, ¿verdad? En cuestión de petrolera. Sabemos bien que pues Arabia, Irak, Emiratos Árabes, ¿verdad? Kuwait, Irán, Venezuela, menciona también Rusia, Estados Unidos, por supuesto que tienen gran cantidad, ¿verdad?, de reservas. México, claro, Nigeria y China. A finales del 2001, las reservas mundiales probadas del petróleo ascendían a 143.000 millones de toneladas, equivalentes a 1.05 billones de barriles. Por países, el 78% de esas reservas se encuentran en los 11 países pertenecientes a la Organización de Países Productores de Petróleo. Son los que ya mencionamos. Bueno, esto es un dato solamente, ¿verdad? Pero bueno, esto obviamente ya se modificó porque es un dato que fue actualizado en el 2001, aquí dice, entonces esto solamente nos da una idea, pero por supuesto que ya todo ha cambiado, ¿verdad? Ya no son estos datos. Y la Reserva Mundial de Producción y Duración, por zonas, la gráfica ahí muestra, ¿verdad? Las reservas mundiales, qué porcentaje hay en reservas por zonas y el consumo también total. Es una estadística también en cuestión de reserva mundial contra producción y la duración. Igual a otra. En el transporte y mercados de consumo. En la actualidad no hay en el comercio internacional mercancía individual cuyo transporte supere en volumen de valor o valor al del petróleo. La ventaja del petróleo es que su fluidez permite el transporte a granel, lo que reduce los gastos al mínimo y permite una automatización casi completa del proceso. Gracias a los adelantos técnicos de hoy en día, basta en muchos casos con hacer la conexión de tubería y proceder a la apertura o cierre de válvulas, muchas veces de forma automática y a distancia, precisamente, ¿verdad?, con lo que mencionábamos con telecontrol. En los oleoductos, un oleoducto es el conjunto de instalaciones que sirve el transporte por tubería de productos petrolíferos líquidos en bruto o refinados. El término oleoducto comprende no solo la tubería en sí misma, sino también la instalación necesaria para su explotación. Los depósitos de almacenamiento, estaciones de bombeo, red de transmisiones, conexiones y distribuidores, equipos de limpieza y control de medio ambiente. El diámetro de la tubería de un oleoducto oscila entre 10 centímetros y 1 metro. Los oleoductos de petróleo crudo comunican los depósitos de almacenamiento, ¿verdad?, de los campos de extracción con los depósitos costeros o directamente con los depósitos de las refinerías. Precisamente aquí donde yo radico, ¿verdad? Tenemos muy cerca la refinería de Ciudad Madero, que es una de las más importantes del país. En los países que se suministran de crudos por vía marítima, el oleoducto asegura el enlace entre los depósitos portuarios de recepción y las refinerías del interior. Bueno, ahí se alcanza a ver en la imagen, ¿verdad? El oleoducto. El transporte y mercados de consumo. En la actualidad, en el mundo, más de 1.500.000 kilómetros de tubería destinados al transporte de crudos y de productos terminados, de los cuales el 70% se utiliza para gas natural. Los Estados Unidos tienen la red de oleoductos más densa del mundo. En Europa existen 5 grandes líneas. ¿Y cómo funciona un oleoducto? El petróleo circula por el interior de la conducción gracias al impulso que proporcionan las estaciones de bombeo, cuyo número y potencia están en función del volumen a transportar, de la viscosidad del producto, del diámetro de la tubería, de la resistencia mecánica y de los obstáculos geográficos a sortear, con los que podremos encontrar, ¿verdad?, durante este trayecto. En condiciones normales, las estaciones de bombeo se encuentran situadas a 50 kilómetros unas de otras. Bueno, no vamos a terminar de ver las últimas. Nos faltaron como unas 7. Pero bueno, estos de todos modos se los voy a compartir para que lo tengan, ¿verdad? Como material de la clase del día de hoy. Para entonces que ustedes lo lleguen a repasar ya a su tiempo y también lo consideren para el examen. ¿Ok? Nos queda un poquitito de tiempo solamente, menos de 1 minuto.
Por favor, les encargo la asistencia en el chat, los que faltaron. Maestra, disculpe. Sí, adelante. La clase pasada no pude estar por detalles de trabajo. Y al principio de la clase tampoco porque estuve batallando mucho con el